Eh, Antes de empezar, quisiera dar a conocer 2 puntos, ¿no? Ya que su examen, como primer punto, ya que su examen es el 10, aparentemente, del siguiente mes. Entonces, yo creo que está pasando una clase extra para ver diagramas de Bode. Y esta clase de hoy adelantaremos bobinas acopladas magnéticamente y trabajo ideal para que la semana antes, previo a su examen, entonces resolvamos todas las dudas que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, anticipándoles que el viernes vamos a tener una clase extra, ya sea, yo creo que a partir de las 2:15 o 3:45 para ver diagramas de Bode. ¿Sí? Vale, entonces, dicho esto, empezaremos. ¿Ya? Eh, ok, entonces, compartiendo pantalla. Imagino que se puede ver, ¿no? Eh, Antes de empezar, he notado un pequeño error aquí revisando antes de la clase que había cometido y quisiera subsanar, ¿ya? En esta parte de la fase, en esta parte de la fase, observen aquí que cometí un error, ¿no? La fase siempre es el arco tangente, la fase es el arco tangente de la parte imaginaria, que es este caso 4 omega, sobre la parte real, que en este caso es menos 2 omega al cuadrado. No sé en qué momento. Mm, ¿Pueden confirmar si pueden ver, por favor? Ok. Eh, L, Belis, tal vez le tienes que dar el focus, ¿no? Tienes que pinchar el perfil y tiquear como fijo, ¿ya? Ok, entonces siguiendo, ese es el error que había cometido. Entonces, de lo cual va a salir que esto es menos 2 sobre omega, simplemente. Menos 2 sobre omega, ¿no? Al hacer esto, entonces esto cambia. Eh, Cambia y la gráfica igualmente va a cambiar, va a ser menos 2 omega sobre omega. Y ya lo estaba haciendo. Si observan, es el tangente de omega menos el arcotangente de menos 2 sobre omega, ¿no? Le dan en graficar y esta es la gráfica correspondiente, ¿no? Si quieren pueden alejar y lo capturan, ¿no? Como subsanar el error que cometí aquí. No me he percatado de eso. Bien. Bueno, entonces, si quieren pueden tomar una captura, ¿no? O lo revisen en sus archivos que les envío. ¿Ya? Entonces lo voy a borrar. Voy a empezar a borrarlo todo. Y empezamos. Como habíamos indicado, el tema que vamos a ver ahora es bobinas acopladas magnéticamente. Bobinas acopladas magnéticamente. ¿Ya? Magnéticamente. Eh, no sé si sería correcto que les dé la parte teórica, pero en preferencia no, ¿no? Yo me imagino que ya lo han visto con el Inge y ya es más o menos como un resumen igual. Lo que sí es, vamos a darles las expresiones correspondientes, más claramente dicho, las ecuaciones, en donde está primeramente el coeficiente de acoplamiento. El coeficiente de acoplamiento. Eh, Varía de acuerdo a a la bibliografía. Para el análisis de circuitos del libro Nilsson, creo que lo denomina con K, ¿no? Donde K es el flujo, perdón, es la relación del flujo neto
que va de la bobina 1 a la bobina 2 entre el flujo neto que va de la bobina 2 a la bobina 1, ¿no? Esto de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Si yo tuviera un circuito en donde por alguna extraña razón esta bobina está induciendo a otra bobina, no sé, nosotros no sabemos que este circuito no son generalmente físicamente así, solamente son descritos. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente, ¿no? Esta bobina, al fluir una corriente por esa bobina, entonces va a generar un campo magnético, ¿no? Desde, va a generar un campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que el campo magnético se propaga mediante los diferentes medios, ¿no? También hay medios por los cuales no se puede propagar. El medio más común conocido es el vacío. Bueno, otros le dicen el aire también, ¿no? El vacío, ese medio, ¿no? Entonces, para bobinas acopladas magnéticamente, el medio por el cual se propaga el campo magnético es el vacío, ¿no? En donde mismamente, gracias a que aquí, en esta otra bobina, va a fluir otra corriente, de la misma manera va a propagar un campo magnético, ¿no? Entonces, esta relación es la que mide la proporción de esos dos campos magnéticos. ¿Para qué? Para poder determinar la inductancia mutua que van a tener estas dos bobinas, ¿ya? Entonces, dicho esto, eh, eh, el coeficiente de acoplamiento está dado bajo un intervalo, ¿no? Puede ser mayor o igual a cero, ¿no? O puede ser mayor o igual a uno. La medida que la relación que calculamos al determinar el coeficiente de acoplamiento mide las pérdidas del flujo magnético, ¿ya? Si K es uno, son bobinas acopladas magnéticamente sin pérdidas, sin pérdidas, ¿ya? Eh, y si el coeficiente de acoplamiento es cero, entonces indica que esas bobinas no están acopladas, no están acopladas. Por lo tanto, no va a existir inductancia mutua. ¿Ya? Solo eso. De estos fenómenos podemos sacar de estas medidas, podemos sacar que cuando el coeficiente de acoplamiento es igual a uno, entonces mmm, hacemos los ejercicios de trafo ideal, ¿no? Antiguamente se creía que el trafo ideal tenía pérdidas iguales a cero, pero después se han ido comprobando que no es verdad. Yo creo que lo van a ver después en sus materias de máquinas AC, DC y las que tengan trabajos igual, ¿no? Y cuando es cero, son los circuitos AC que hacemos análisis, ¿no? Donde las bobinas simplemente se comportan como impedancias, ¿ya? Eso como manera de resumen. Ahora, como estábamos explicando, eh, la siguiente ecuación está dada para la inductancia mutua. La inductancia mutua. La inductancia mutua está representada por la letra M y está dada por el producto del coeficiente de acoplamiento por, por la raíz de la bobina número 1, el valor de la inductancia de la bobina que está acoplada magnéticamente, por el valor de la inductancia 2 que está acoplada magnéticamente, ¿no? Expresada de otra manera, si yo tengo, ejemplo, ¿no? Si yo tengo esas dos bobinas, entonces, para determinar la inductancia mutua, primeramente necesitaré el coeficiente de acoplamiento, ¿no? Y posteriormente necesitaré
las inductancias 1 y 2. Unidad de medida, ¿de acuerdo? Vale, entonces mencionado esto, también podemos hacer la relación que hice con la cual estas bobinas van a tener una energía, ¿no? La energía dada por el acoplamiento de dos bobinas por un medio de la inductancia 1 por la cociente que fluye en esa bobina, elevado al cuadrado, más un medio de la inductancia 2 por la cociente que fluye por esa bobina, elevado al cuadrado. Ahora, aquí va a ser más menos la inductancia mutua por la cociente y 1 por la cociente y 2. Estos signos de más y menos se da debido al convenio pasivo de puntos. Al convenio de puntos para bobinas acopladas magnéticamente. Convenio de puntos para bobinas acopladas magnéticamente. ¿Ya? La unidad de medida de la energía, el joule. Y bueno, hasta aquí ya tenemos un resumen más o menos de lo que ustedes han hecho en teoría, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el convenio. Ahora vamos a hacer el convenio de signos para bobinas acopladas magnéticamente. Lo vamos a hacer en siglas, bobinas acopladas magnéticamente. ¿Ya? Entonces, para esto, para lo cual yo voy a dibujar dos circuitos. Bueno, un circuito en sí. ¿Ya? Es el siguiente. Primeramente, una fuente. Y lo vamos a simbolizar de esta manera. ¿Ya? Donde estas bobinas, estas dos bobinas están acopladas magnéticamente. ¿Ya? También es correcto que nos demos las direcciones de sus cocientes. ¿Ya? Para esta bobina de aquí, que está en estos dos nodos, la cociente va a estar en esta dirección y la voy a denominar I1. Para este otro caso, para el primer caso, vamos a decir que está entrando igual nuevamente por el punto. ¿Ya? Y la voy a denominar cociente I2. Entonces, el convenio de signos para bobinas acopladas magnéticamente. El convenio de signos, bueno, es el convenio de signos o también lo denominan el convenio de puntos, ¿ya? Depende de la bibliografía que ustedes manejen. El convenio de signos para bobinas acopladas magnéticamente o convenio de puntos simplemente, ¿ya? Entonces, en este circuito, le daremos los valores, ¿no? El voltaje de la fuente, el inductor número 1, el inductor número 2, la resistencia 1, y ahora lo llevamos al dominio de la frecuencia, donde estas dos bobinas van a estar van a estar acopladas magnéticamente, ¿ya? La representación es la siguiente, ¿no? Son dos flechas que señalan a las bobinas y les da la letra M, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Esta bobina está acoplada con esta bobina, ¿ya? Al llevarlo al dominio de la frecuencia, ¿ya? Perdón, al llevar al dominio fasorial, yo necesitaría la frecuencia angular, ¿no? Para este caso, a veces siempre suele ser mayor a 100 o directamente les da en el dominio fasorial. Entonces necesito la frecuencia, ¿no? Para este, para este ejemplo, vamos a manejarlo literalmente, ¿ya? Entonces, al llevarlo al dominio de la frecuencia, las bobinas van a cambiar debido a las frecuencias de oscilaciones, ¿no?
Entonces el valor de esa bobina va a ser igual a omega por L1 J, ¿no? Mm, y esta otra bobina de aquí va a ser omega por L2 por J. Y de misma forma lo va a afectar a la inductancia mutua. Va a ser omega por M por J. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho de esta manera, ahora vamos al convenio de puntos. ¿Ya? El convenio de puntos me indica lo siguiente, de manera resumida. Si ambas cocientes, aquí lo voy a anotar, si ambas cocientes entran por la designación del punto, entonces punto vamos a poner. Si ambas cocientes entran por el punto, lo que me va a dar en consecuencia es que la FEM, que el voltaje dado debido a la inductancia mutua, va a tener un signo positivo por delante, ¿ya? Dicho de otra manera, eh, la inductancia mutua va a tener un coeficiente positivo por delante, ¿ya? Otra cosa, la otra manera es si una cociente entra por el punto y la otra cociente entra por el no punto. Al decir no punto, estoy diciendo que va a entrar por el lado contrario del punto, ¿de acuerdo? Solo eso. Al decir no punto, simplemente lo que está diciendo aquí es que está entrando por el lado contrario al que tiene el punto, ¿ya? Lo voy a simbolizar con la negación de punto, ¿ya? El no punto, digamos. Para este caso, es el coeficiente que tiene por delante la inductancia mutua es negativo. De misma forma, si la cociente I1 entra por la negación del punto, o sea, por el no punto, y la cociente I2 entra por el punto, tienen coeficiente negativo por delante. De la misma forma, ahora, si ambas cocientes entran por el no punto, entonces va a tener la simbología, ¿no? Va a ser, entra por el no punto y la cociente I2 entra por el no punto, su coeficiente positivo para la FEN que se va a inducir va a ser positivo, ¿ya? Eso es una manera resumida de hacer todo lo que han hecho con el ING. Ahora, si alguien desea verlo a profundidad, puede hacerlo, ¿no? Pero esto se separa al analizar bobinas acopladas magnéticamente. Tengan en cuenta que se separa en dos tipos de análisis, ¿ya? Se separa en dos tipos de análisis. El primer tipo es para realizar análisis de circuitos, y el segundo es para hacer análisis de motores. Entonces, si alguien quiere estudiar esto a profundidad, entonces tenga en cuenta eso, ¿ya? Para análisis de circuitos y para análisis de motores. Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Si alguien tiene, ¿no? Entonces, de las personas que Oh, están, sí, disculpe, ¿puede volver a explicar lo de los puntos? ya. A ver, para que se entienda mejor, lo vamos a hacer con colores, ¿ya? A ver, mejor así, ¿ya? Ah, si puede Eh, hacer con ejemplos, así se entendería mejor. ya, por eso vamos a hacer un ejemplo. Pero, a ver, es decir, con los ejemplos ya también va a depender de las direcciones que ustedes se den. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen aquí, algo así, que se asemeja a un trafo ideal, en donde voy a suponer que está un circuito aquí, ¿ya? Aquí hay un circuito. Como a este lado también hay un circuito, eso nomás quiero que supongan, ¿ya? En donde, gracias a que estas dos bobinas están acopladas magnéticamente, ¿ya? Al llevarlo al dominio de la frecuencia va a ser omega por m por la inducción mutua, J, ¿no? Y el valor de esta bobina va a ser omega por L1 J. Y esta otra bobina va a ser omega por L2 por J, ¿ya? En donde las designaciones del punto los plantea el problema, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo lo voy a designar punto y punto.
¿ya? Para el primer caso. Y le voy a dar unas cocientes. Aquí va a ser la cociente 1 va a estar entrando por esta bobina. Y la cociente 2 va a estar entrando por esta bobina, ¿ya? Entonces, como aquí está entrando una cociente, entonces va a tener un voltaje, ¿no? Lo pondremos más menos un voltaje. Más menos B1 lo vamos a denominar. Y a este otro extremo, más menos B2. ¿De acuerdo? Entonces, observemos, este voltaje B1 va a ser igual a, primeramente, como una malla cualquiera, ¿ya? Va a ser la cociente por la impedancia. Eso es omega por L1, Otto, por la cociente I1. Ahora aquí es donde se induce la fe gracias a que están acopladas magnéticamente, ¿no? Entonces, va a ser, perdón, primero debemos observar si ambas cocientes entran por el punto o por una por el no punto y la otra por el punto o ambas por el no punto, ¿ya? Entonces observemos la cociente I1 entra por el punto. La cociente I2 también entra por el punto. Entonces yo recuerdo mi coño de puntos. Este caso es, bueno, este caso es este, ¿no? Me dice que la cociente 1 entra por el punto, la cociente I2 entra por el punto, entonces la fe inducida que va a haber debido a la inductancia mutua va a ser un signo positivo. Denoto la inductancia mutua, omega, por la inductancia mutua por J, por la cociente contraria. En este caso, otros le dicen por la cociente donde se ha hecho el acople, más o menos, ¿no? La cual va a ser I2. Y este voltaje es el que se presenta al voltaje que va a tener esta bobina de aquí, gracias a la inductancia mutua, ¿ya? A ver, para B2 va a ser lo mismo, de forma directa, va a ser, primeramente, la de Ohm, ¿no? Va a ser omega por L2 por J por la cociente I2. Punto, punto, perdón, punto, punto, va a ser coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua, omega por la inductancia mutua por J por la cociente donde he hecho el acople, entonces será I1, ¿no? Y de esa manera se determina voltaje. Y esto lo que había indicado del convenio de puntos es especialmente para esto, para la FEN que se induce gracias a la inductancia mutua, ¿ya? Eso como un poco de resumen. Ahora, viéndolo desde una perspectiva de un ejemplo, podemos hacer esto. Primeramente, uno sencillo y después vamos a ir aumentando el nivel. Auxi, si I2 sale por el cociente, por el punto. Entonces tienes que hacer con estos. Bueno, a ver, explícate primero. Estás diciendo que sale por el no punto. Eso quiere decir que está entrando por el punto. ¿No ven? No, o sea, a las manzanitas del reloj, ¿no? Por ejemplo, mi I1 entra por el punto y mi I2 sale por el punto. En ese caso Mm. sería, A ver, si sale por el no punto, entonces estaría entrando por el punto, pues. Lo correcto sería que esté entrando por el no punto, más o menos, ¿no? Esa es tu pregunta, ¿no ven? A ver, otra vez. Entonces, vamos a hacer otro para el cual va a estar entrando por el no punto, ¿ya? Punto, punto. Y las cocientes van a estar dadas de esta manera. I1 y la cociente I2 está entrando por el no punto, ¿ya? Recordemos que estas son inductancias mutuas, bobinas acopladas magnéticamente, las cuales tienen inductancias mutuas, y sus respectivas impedancias, ¿no? Omega por L1 J, omega por L2 J, ¿ya? Entonces, digamos que tú quieres determinar, perdón, antes de eso ya habíamos dicho que aquí hay un circuito y aquí a este otro lado hay otro circuito, ¿no?
Entonces, ya. Entonces, tú quieres determinar, por ejemplo, el voltaje que tiene eh, la impedancia de la impedancia que tiene la bobina 2, ¿no? Lo vamos a denominar B2. Entonces, se hace de la misma forma. Primeramente, como está entrando, primeramente por ley pasiva de signos, está entrando por el polo negativo, ¿no? Entonces, menos por delante. Ahora puedo hacerlo como una malla cualquiera, ¿no? Primeramente va a ser más omega L, perdón, la inductancia 2, que es omega L, omega por L2 por J, por la cociente I2, ¿no? Ahora, la parte de la inductancia mutua. La cociente I1 está entrando por el punto, la cociente I2 por el no punto. Si la cociente I1 entra por el punto y la cociente 2 por el no punto, coeficiente negativo por delante. Coeficiente negativo por delante, denoto la inductancia mutua, omega por la inductancia mutua por J, por la cociente de la bobina donde he hecho el acople, ¿no? Será I1, ¿no? De esa manera se determinaría B2. Y eso es cuando la cociente I1 está entrando por el punto y la cociente I2 por el no punto, ¿no? Esa es cuestión de interpretar nomás, ¿ya? Por ejemplo, hay casos donde ustedes pueden aplicar artificios, ¿no? No es siempre correctamente esto. Para ustedes pueden realizar un cambio de sentido aquí a la cociente y pueden decir que esta cociente I2, la cociente I2 está entrando por el punto y lo denominan I sub S. Y hacen un cambio de variable donde intralio de I2, nada más. Y ahora están suponiendo que ambas cocientes entran por el punto. Por ley pasiva de signos está entrando por el positivo. Entonces, B2 va a ser igual a ¿qué? A omega L 2 por J por la cociente I2. Punto, no, va a ser, perdón, aquí es I sub S. Ahora, punto, no, punto, coeficiente positivo por delante. En el coeficiente positivo, la inductancia mutua y la cociente donde han hecho la copla, que sería I1, ¿no? Eso ya es cuestión de interpretarlo cada uno, depende cómo lo haga, simplemente tiene que regirse en el convenio de puntos, ¿ya? Ahora, para que se entienda mejor esto, lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿de acuerdo? No sé quién me ha preguntado, pero espero que le haya quedado más claro. En el caso de que no le haya quedado claro, me imagino que con este ejercicio le va a quedar más claro, ¿de acuerdo? Entonces, bobinas acopladas magnéticamente, sería este ejemplo, ¿no? Imprimimos, ahora lo pegamos. Está pésimo. Ya. Entonces, ahora hacemos un pequeño zoom para que se note mejor. Y como pueden observar, nos da ya nos da en el dominio fasorial, ¿no? Si se puede observar, aquí está la bobina 1, la bobina 2 y la inductancia mutua, ¿no? Todo ya está en el dominio fasorial. Entonces, lo único que queda hacer aquí es ver qué me pide el problema, ¿no? Me indica que determine la potencia en el resistor de 5 ohms, ¿no? Entonces, yo observo que el circuito está acoplado magnéticamente. Entonces, tengo que tener una técnica o un método de análisis para realizar la resolución de estos tipos de circuito. En general, es el método de Myers. El método de Myers es el que deben dominar para realizar este tipo de ejercicios.
El método de mallas. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes se dan la dirección de cociente. Como esta es una malla cerrada, entonces mi dirección de cociente yo me lo voy a otorgar en ese sentido. Y lo voy a denominar cociente I1. Y esta otra malla cerrada, de la misma forma, me doy una dirección y la nombro I2. ¿Lo ve? Ahora, como es de esperarse, debo hacer la sumatoria de voltajes de cada elemento, ¿no? Ahora observamos esta impedancia inductiva que está acoplada magnéticamente con esta otra impedancia, que es inductiva también, ¿no ve? Entonces, yo debo determinar esos voltajes. Ahora, como la explicación de anteriormente habíamos hecho, gracias a la inductancia mutua, va a existir una FEM, ¿no? Donde esa FEM va a ser el producto de la cociente contraria al acople por la inductancia mutua, ¿no? Entonces, dicho eso, hagamos. Para mi ecuación número 1, a ver, a esta parte de aquí lo voy a... No puedo. Lo voy a alejar entonces el circuito, más o menos ahí, ¿no? Listo, entonces lo nombraré mi ecuación número 1, más o menos aquí. O mejor, así, ¿ya? Y aumentamos el tamaño. Y ahora hacemos por el método de Mays. Mi ecuación número 1. Mi ecuación número 1 parto haciendo la sumatoria de voltajes. Va a ser primeramente menos ese voltaje, que es de 12 en magnitud y en fase 60, ¿no? Más, aquí el voltaje que va a ser igual, va a ser 5 por I1. Y aquí es donde debo aplicar el conocimiento que ya tengo de bobinas acopladas magnéticamente, ¿no? Va a ser más, primeramente, por ley de Ohm, ¿no? La impedancia por la cociente I1. Va a ser 2J por la cociente I1. Ahora, observo. Esta cociente I1 está entrando por el punto. Ahora, esta cociente I2 no es la cociente que está en esta línea, ¿no? Dense cuenta de eso. En esta línea, ¿cuál es la cociente? Yo decido aquí, ¿no? Si yo estoy eligiendo la cociente hacia abajo, la dirección hacia abajo, esa cociente va a ser igual a I1 menos I2, ¿no ven? Y si elijo, por ejemplo, esta otra dirección de cociente hacia arriba, ¿qué cociente va a ser? Va a ser la cociente I2 menos la cociente I1, ¿no? Eso con el fin de que logren identificar, qué cociente está entrando por esta bobina, porque no es I1, tampoco es I2, es la diferencia de ambos, dependiendo de la dirección que ustedes tomen. Ahora, yo en sugerencia siempre elijo la dirección en la cual están yendo, ¿no? En este caso, la dirección en la que estoy haciendo su materia de voltajes es en este sentido, ¿no ven? Así, más o menos. Viendo, sumando este elemento, más este elemento, más este elemento, más este elemento, ¿no? Casi un ciclo horario, más o menos, si se puede decir. Entonces, elijo este sentido, ¿no? Ese sentido, ¿qué cociente va a ser? Va a ser la cociente I1 menos la cociente I2. Si ustedes eligen esta otra cociente, no va a haber ningún problema. ¿Ya? A continuación lo voy a explicar. Listo, entonces, observo, ¿no? Cociente I1 está entrando por el punto. Y esta cociente que he elegido que está en esta línea, está entrando por el no punto, ¿no? Punto, no punto, coeficiente negativo por delante.
denoto la inductancia mutua. En este caso es 3J. Y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho la copia. En este caso va a ser I1 menos I2. Y con eso encontrar el voltaje que había en esta bobina. ¿Verdad? Ahora, si ustedes han elegido es I2 menos I1, no hay ningún problema, ¿no? Si ustedes han elegido ese otro, simplemente nuevamente vuelven a hacer la expresión. Va a ser cociente I1 está entrando por el punto. Y esta cociente que yo he elegido también está entrando por el punto. Entonces, punto, punto, coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua y la cociente que yo me he otorgado, ¿no? En este caso, I2 menos I1, ¿no? Y si aquí hacemos factorizaciones, si quiero sacar el menos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos I1 menos I2, ¿no? Entonces, la dirección que ustedes elijan casi no va a afectar en mucho, a excepción de que no verifiquen bien la ley de puntos que habíamos explicado allí, ¿no? Entonces, para este ejemplo, yo me he dado la dirección hacia abajo, ¿no? ¿Hay alguien que tenga problemas al ver eso? ¿Hay alguien que tenga problemas al ver eso? ¿Nadie? Vale, entonces, la cociente I2, nos vamos a hacer ayudar con alguien, ¿no? Entonces, la ecuación número 2 va a ser para este otro lazo cesado, ¿no? Va a ser la ecuación número 2. Ahora, primeramente, hacemos el voltaje de este elemento, que va a ser menos 4J por I2. Ahora llego a la bobina acoplada magnéticamente. Generalmente yo me cierro en corchetes para no confundirme. Primeramente, por ley de Ohm, ¿no? Va a ser 6J por I2. Ahora analizo. Para este caso, para la ecuación número 1, me había dado ese sentido, ¿no? Si ustedes quieren, nuevamente vuelvan a darse el mismo sentido o el otro sentido, ¿no? Entonces vamos a elegir a alguien que nos diga. A ver, toda la lista. Gabriel, ¿estás en la clase, Gabriel? ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí, Auxi. Ya. ¿Qué dirección de cociente quieres en esta línea? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ya, hacia arriba. Si eliges la cociente hacia arriba, ¿a qué va a ser igual esa cociente? I2 menos I1. Ya. Listo. Ahora te toca hacer la inductancia mutua. Hacemos por ley de puntos, ¿no? La cociente I1 sigue entrando por el punto, pero esa cociente que te has elegido tú también está entrando en el punto. Punto, punto, ¿qué debo anotar? ¿Cómo te llamabas? Positivo. Ya. Gabriel, ¿no? Positivo. Ahora denoto la inductancia mutua, ¿no? Aquí estoy cometiendo un error. Aquí es 6J I2 menos I1, ¿no? Porque estoy haciendo la sumatoria de voltajes en este elemento, ¿no? Perdón esa parte. Ahora, Gabriel me dice que una vez que me he designado esa cociente va a ser más, ¿no? Denoto la inductancia mutua. ¿Y qué cociente debo anotar aquí, Gabriel?
I2. ¿Seguro que I2? I2 menos I1. No. Debo anotar, como ya he hecho aquí ley de Ohm, es esto, 6J por la corriente que fluye en esta línea, que es I2 menos I1. Después he analizado que esta corriente de aquí está entrando por el punto y esta otra corriente por el punto. Entonces, hasta aquí, coeficiente positivo, denoto la inductancia mutua y si quieren verlo así, estoy parado aquí, ¿no? Necesito la inductancia mutua, ya lo he anotado. Ahora debo multiplicarlo por la corriente donde he hecho el acople. Entonces aquí debo multiplicarlo por la corriente donde estoy haciendo el acople, que será I1. ¿Ya? Y como ya he terminado de hacer el acople de esas dos bobinas, cierro el corchete. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que no haya entendido? Para que explicarlo nuevamente. Auxilio, la de la malla 2, porfa, se me fue el internet. No acabé de escuchar. Ya. A ver, nuevamente para la malla 2. Lo borramos, ¿ya? Y nos vas a ayudar. Primeramente, en método de mallas lo que se hace es sumatoria de voltajes, ¿no? Para hacer eso ustedes deberían saber convención pasiva de puntos, pero ya no es tan necesario aquí. Puesto aquí, como son impedancias, donde estén entrando la corriente, están determinando el voltaje más o menos así, ¿no? Entonces, primeramente hemos hecho la sumatoria de voltajes en esta impedancia capacitiva. Va a ser el valor de la impedancia, menos 4J, por la corriente que fluye en esa línea, es I2, ¿no? Ahora aquí, igual que en la malla 1, me doy una dirección de corriente, ¿no? Para eso Gabriel nos ha ayudado y nos ha dicho que sea la dirección hacia arriba. Si es la dirección hacia arriba, va a ser la corriente I2 menos I1. ¿No ve? Entonces, ustedes aquí ya he hecho la sumatoria de voltajes de este elemento, me toca de este elemento, ¿no? Por ley pasiva de signos, más. Ahora, con una malla cualquiera, ¿no? Así si quieren interpretarlo también, como una malla cualquiera, primeramente va a ser 6J y como una malla cualquiera, I2 menos I1, ¿no? Ahora, esa corriente que se ha elegido Gabriel está entrando por el punto, ¿no ve? Y la corriente I1 está entrando por el punto. Qué coeficiente va a tener por delante la inductancia mutua? Positivo. Zafa? Exacto, ¿no? Por ley de puntos. Si ambos están entrando por el punto, denoto un signo positivo por delante. Si ambos están entrando por el no punto, coeficiente positivo por delante. Si si uno entra por el punto y la otra corriente entra por el no punto, coeficiente negativo. Si uno entra por el no punto y la otra corriente entra por el punto, coeficiente negativo. Ahora, si tal vez lo interpretan mejor haciendo asimilaciones, es más o menos como el producto de más con menos, ¿no? Si ambos entran por el punto, representa más y coeficiente positivo, ¿no? Si ambos signos son menos por menos, más, ¿no? O sea, interpretenlo de la manera que ustedes gusten, no siempre como yo lo estoy haciendo. Pero no se olviden eso, si ambos entran por el punto, coeficiente positivo. Si uno de ellos entra por el punto y el otro por el no punto, coeficiente negativo. Si ambos entran por el no punto, coeficiente positivo. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora Rafael nos va a indicar, nos indicó que era coeficiente positivo. Denoto la inductancia mutua, que es 3J. Y lo multiplico por la corriente donde he hecho el acople. ¿Cuál corriente sería, Rafael?
Ahí uno. Sí, I1. Y como ya he terminado de hacer el acople, porque solo tiene un acople, van a ver después ejemplos con 2 acoples, 3 acoples. Ya vamos a verlo en su momento. Entonces aquí cierro llave, cierro corchete, ¿no? Perdón, llave. Y ya tengo mis 2 ecuaciones. Entonces lo único que debo hacer aquí, una vez que ya he hecho las bobinas acopladas magnéticamente con el acompañado del método de mallas, es ordenarlo. Ordenándolo, debo sumar los coeficientes que tienen I sub 1, ¿no? Aún si no falta JP en el I1. ¿Qué falta en el I1? A ver. ¿Quién nos mencionó, por favor? Yo aún sí. Víctor Hugo. Ya. A ver, nuevamente la malla 1, ¿ya? Estamos haciendo desde aquí. Va a ser menos el valor de esta fuente. Va a ser menos 12 en magnitud y en fase 60. Llego a este elemento. ¿Qué va a ser igual? Va a ser más menos 5 por I1, ¿no? Ahora llego a esta bobina acoplada magnéticamente. Como sé que está acoplada magnéticamente, yo lo que hago es abrir llave, ¿no? Perdón, es corchete, ¿no? Siempre me equivoco. Abro el corchete, ¿no? Y ahora aquí, por ley de Ohm, va a ser 2J por I1, ¿no? Lo he anotado aquí. Ahora noto que esta bobina está acoplada magnéticamente con esta otra bobina, ¿no ve? Entonces analizo. Como ya hemos dicho, o me doy esa dirección, o me doy esta dirección, o me doy esta dirección, ¿no? Yo elijo. Entonces yo he elegido la dirección hacia abajo, ¿no? Recuerden, la dirección hacia abajo. La dirección hacia abajo va a ser la cociente I1 menos I2, ¿no? Entonces, vuelvo, analizo la ley de puntos. La cociente I1 está entrando por el punto, ¿lo ven? Y esta cociente que me he asignado está entrando por el no punto, ¿no? Punto, no punto, que lleva un coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua. Denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente donde he hecho el acople, ¿no? En este caso va a ser I1 menos I2. Entonces ya he terminado de hacer eso y efectivamente aquí me he olvidado, ¿no? Aquí me he olvidado porque he terminado de hacer la sumatoria de elementos hasta aquí. Me falta hacer la sumatoria de esta bobina, de ese voltaje, ¿no? Entonces, para eso Hugo nos va a ayudar. Va a ser aquí, ¿a qué va a ser igual Hugo? Primeramente, como es una bobina acoplada magnéticamente, abro corchete, ¿no? Abro corchete y como si fuera una malla cualquiera, con una malla común, va a ser 6J ¿por qué cociente Hugo? I1 menos I2. Exacto, I1 menos I2. Ahora, esta cociente de aquí, ustedes, como están haciendo la sumatoria de este voltaje, entonces está en este sentido, ¿no ven? Como está en este sentido, está entrando por el no punto, ¿no? Y esta cociente de aquí está entrando por el punto. Entonces, punto, no punto, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua y lo multiplico por la cociente de la bobina en donde he hecho el acople, que será I1, ¿no? Y hasta ahí ya he hecho la sumatoria de elementos de toda esta malla, ¿no? Lo igualo a 0, puesto a que ya no hay otro elemento el cual tenga voltaje. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Eso es lo que nos faltaba. Vale, entonces
Lo que quiero aquí es saber quiénes no se están dando cuenta y quiénes ya se han dado cuenta, ¿no? Porque una vez que ya lo dominen, ya es fácil. A ver, entonces, ¿quién no ha entendido? Por favor, que lo diga para que lo volvamos a explicar. ¿Alguien de aquí no lo ha entendido? Sin miedo, díganlo así para explicarlo nuevamente. O si no hay otro método para hacerlo. Mm, a ver, de hecho hay varios, ¿no? Pero con este basta, ¿no? Pero para otro método sería que esté en equivalente, mm, esto es un equivalente en estrella, ¿no? Bobina en estrella, el cual va a tener un equivalente así, o que estén en paralelo y va a tener otro equivalente. También si están en serie, creo que es el más fácil. Si están en serie y ambas entran por el punto, va a ser, si mal no me equivoco, va a ser la suma de L1 más L2, el equivalente, ¿no? El equivalente va a ser la suma de L1 más L2 más la inductancia mutua. Ahora, si ambas, si ambas están en diferente punto, va a ser negativo. Pero es más complicado. Este es sencillo, ¿no? Este equivalente es el más sencillo. En equivalente en delta estrella es más complicado. Como así, cuando están en paralelo igual es complicado. Pero basta con que sepan esto y ya pueden dominar todo, ¿no? Sí, este es el más sencillo prácticamente. Por eso, para este tipo de ejercicios tienen que dominar el método de mallas, ¿ya? A ver, para pasar, chicos, alguien no lo ha entendido porque igualmente vamos a ir revisando, pero que quede más claro para ustedes, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no haya entendido? La parte de uno La parte de, y uno al final. Esa me ya, chipa un poco. ya. Nuevamente entonces, para todos. Quizás lo borré, ¿no? Ya, entonces la cociente 1 estaba aquí. Y la cociente 2 aquí, ¿no? Primeramente la cociente 1 hacemos la sumatoria de elementos, ¿no? Va a ser primeramente menos 12 en magnitud y en fase 60, ¿no? Porque estamos haciendo sumatoria de voltaje. Más, por ley de Ohm, 5 ohmios por la cociente y 1. Eso por ley pasiva de signos, ¿no? Como la corriente está entrando por por este borne de la resistencia, entonces, en consecuencia, va a aparecer ese voltaje, ¿no? Ahora, llegamos a la bobina número 1, la bobina número 1, ¿no? Debo determinar este voltaje, el voltaje B. Así le voy a poner, el voltaje B. El voltaje B, gracias a que esta bobina de aquí está acoplada magnéticamente con esta otra bobina, va a tener una FEM extra, ¿no? Ya va a ser para aumentar su tensión o reducirla. Entonces, como si te acuerdas, aquí arriba, ¿cómo determinamos esa FEM? ¿No? Si te acuerdas aquí, hemos, hemos suponido que aquí había un circuito, ¿no? Un circuito, y aquí otro circuito. Entonces, si yo quisiera determinar este voltaje B2, primeramente lo hago por ley de Ohm, ¿no? Va a ser omega por L, J, por la cociente I2. Ahora, como está acoplado magnéticamente, analizo los puntos.
perdón, analizo por dónde están entrando las cocientes, ¿no? La cociente I1 está entrando por el punto. La cociente I2 por el punto. Ahora te vas a tu convenio de puntos. Si la cociente I1 entra por el punto y la cociente I2 entra por el punto, denoto un signo positivo, ¿ya? O un coeficiente positivo por delante. Posteriormente, lo multiplico por la inductancia mutua, ¿no? Multiplico por la inductancia mutua. Y lo multiplico por la bobina con la que he hecho el acople, ¿ya? Con la que he hecho el acople, que será la cociente I1, ¿ya? Tal vez no lo estoy expresando bien, es lo que no estás entendiendo, pero prácticamente es esto, ¿no? Si yo voy a hallar el voltaje aquí, primeramente por ley de Ohm, ¿no? Ahora analizo los puntos. Punto, punto. Coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua. Denoto la inductancia mutua. Y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho el acople. En este caso, como estoy hallando el voltaje aquí, la bobina donde estoy haciendo el acople será la contraria, ¿no? Y va a ser I1. ¿De acuerdo? Es el mismo caso aquí. Para hallar B, ¿cómo lo hago? Primeramente, para que no te confundas con estos otros parámetros, yo lo que me hago es abrir un corchete, ¿ya? Por ley de Ohm primeramente, ¿no? Va a ser 2J por I1. Ahora, si te ubicas aquí, en esta línea, la cociente es diferente a esta cociente y a esta cociente, ¿no? Entonces, ahí tú eliges. Puedes elegir la cociente que está hacia abajo o la cociente que está hacia arriba. ¿Para qué? Para que analices por dónde está entrando esa cociente para hacer el convenio de puntos. Generalmente lo que he visto de todos estos semestres que han estado, lo que hacen es lo siguiente. Cuando tienen la opción de darse la dirección, siempre lo hacen entrar por el punto, ¿ya? Si lo haces entrar por el punto, la cociente que está en esta línea, la cociente que está fluyendo por toda esta línea, va a ser la cociente I2 menos la cociente I1. Ahora, si eliges esta otra, por ejemplo, si eliges esta otra, va a ser la cociente en esta dirección, ¿no? En esta dirección va a ser igual a la cociente I1 menos la cociente I2. Entonces, yo elijo cualquiera, ¿no? Elegiremos la de color amarillo, ¿ya? Yo estoy suponiendo que esa cociente está entrando por el no punto, ¿no? Entonces, por eso, como esa corriente de aquí está entrando por el no punto y I1 está entrando por el punto, ¿qué coeficiente va a tener la FEN que se va a inducir debido a la inductancia mutua? Negativo, ¿no? Reviso mi convenio de puntos si no me ubico. Si en este caso no es la cociente I2, ¿no? Es la cociente, para nuestro ejemplo, es la cociente I1 menos la cociente I2, que representa una cociente, pero, ¿no? La cociente 1 estaba entrando por el punto, y esta cociente que nosotros nos hemos asignado está entrando por el no punto. Punto, no punto, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua. La inductancia mutua es 3J. Y lo multiplico por la cociente donde lo estoy haciendo el acople, que es este, ¿no? Va a ser I1 menos I2. Como ya he hecho la sumatoria de voltajes en este elemento, como ya he determinado el voltaje en esta bobina, cierro corchete. Ahora no he terminado de hacer la sumatoria de elementos, me falta este otro voltaje, ¿no? Entonces vuelvo a abrir
o noto que es una bobina acoplada magnéticamente, vuelvo a abrir el corchete. Ahora, por ley de Ohm, estoy determinando este voltaje, ¿no? Puesto a que mi dirección esté yendo en este sentido. Entonces, por ley de Ohm va a ser 6J por... ¿Qué corriente está fluyendo aquí? Gracias a que me he dado esta polaridad. I1 menos I2, ¿no? Ahora debo determinar la FEM que causa la inductancia mutua, ¿no? Eso se hace con convenio de puntos. Como tú ya has hecho, ya determinaste el voltaje y te has designado ya esta cociente, ¿no? Porque para este caso es distinto a este otro caso. Entonces, de aquí de entrada, está entrando por el no punto, ¿no? Y aquí ya sabes que la cociente 1 está entrando por el punto. Punto, no punto, coeficiente negativo por delante. Denotas la inductancia mutua, que es 3J, y lo multiplicas por la cociente de la bobina donde has hecho el acople, ¿no? Va a ser I1. Con esto ya he determinado ese voltaje B. Entonces, si eso, ya B, y como no hay otro elemento aquí, lo igualo a 0, ¿no? Noten que ese dato he cometido un error. Me había estado olvidando determinar el voltaje en este elemento, y para eso nos ha ido a Hugo, ¿no? Entonces, no sé qué me ha preguntado. ¿Te ha quedado ahora sí más claro? Samuel, creo que eras tú, ¿no? ¿Te quedó más Sí, ahora claro, sí, Samuel? clarísimo, sí. Ahora sí. Vale. Entonces, una vez que han hecho eso, lo único que van a hacer es armar su matriz, ¿no? Generalmente a este tipo de matrices se lo conoce de esta manera. Se lo denomina matriz impedancia multiplicada por la matriz cociente me da la matriz voltaje, ¿no? En donde esta matriz impedancia es una matriz cuadrada, va a ser n por n, ¿no? Si es 4, va a ser una matriz 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, ¿no? Y esta matriz cociente va a ser la incógnita, perdón, la matriz que contiene las cocientes. Y 1, y 2, y 3, y así sucesivamente. Y esta matriz voltaje, gracias a que simplemente estamos haciendo el método de mallas, va a tener valores numéricos o simplemente ceros, ¿no? Pero sí, forzosamente tiene que tener al menos un valor numérico. ¿Ya? A continuación lo voy a explicar. ¿Ya? Primeramente, sumamos los coeficientes. Al decir sumamos los coeficientes, lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿ya? Para armar la matriz, esto debe estar de esta manera. Un coeficiente por I1 más un coeficiente por I2, esto va a ser igual a un valor, digamos. Generalmente es así. Y después, posteriormente, va a ser B por I1 más aquí un valor C por I2, me va a dar igual a 0, ¿no? En este caso. Donde A es la suma de los coeficientes que contienen I1. O dicho de otra manera, lo que estoy haciendo es factorizar I1 de toda esta expresión y al final estoy sumando números reales con números imaginarios, ¿no? Para hacerlo más directo, entonces sumo, ¿no? Me marco, si ustedes quieren, ¿no? Me marco los coeficientes que tienen I1. En este caso, este coeficiente tiene I1. Este coeficiente tiene I1. Aquí tiene I1. Aquí tiene I1. Y aquí tiene I1. ¿No? Entonces, denme un cacho. ¿Dónde estás? Que generalmente manejan esta calculadora, ¿no? En preferencia,
Yo igual lo hago aquí, porque simplemente es realizar la suma de todos los coeficientes que contienen 1 y se facilita en el trabajo. A ver, les voy a enseñar. Es más sencillo hacerlo en esta calculadora que en esta otra. Pero forzosamente para solucionar el sistema tienen que hacerlo en esta calculadora, ¿no? Puesto que esta nos resuelve sistemas complejos. Entonces vamos, primeramente lo ponemos en modo complejo. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Entonces, primeramente sumo este coeficiente, ¿no? Este coeficiente es el que tiene I1. Va a ser 5. Después sumo el otro coeficiente, que va a ser más 2J, ¿no? Ahora vamos a este lado. Va a ser menos 3J y 1. Menos 3J y 1, ¿no? Como ya no hay nada en I1, me voy a este otro lado. Va a ser más 6J y 1 menos 3J y 1, ¿no? Entonces le doy igual y me sale 5 más 2J y 1, ¿no? Lo que he hecho es lo siguiente. Es como si estuviera factorizando y1 y estoy sumando sus coeficientes. Este y este, ¿no? ¿Y qué me queda? 5 más 2J, 5 más 2J y 1. Ahora sumo los coeficientes que tienen y 2. Entonces, vamos a eso. Nos marcamos con otro color, por ejemplo. Los coeficientes que tienen y 2 son este y nada más, ¿no? Vale, entonces, hasta ahí. Ahora sumo los coeficientes que tienen y 2. Va a ser menos con menos más 3J, ¿no? Va a ser 3J. Como no hay otro coeficiente que tiene I2, paso a este lado. Va a ser menos 6J. Listo, ya no tengo nada más. Le doy Enter y simplemente es menos 3J, ¿no? Entonces, con eso confirmo que he sumado los coeficientes que tienen I2. Denoto, va a ser menos 3J y 2. Y aquí observamos que tengo un valor numérico, ¿no? Un valor numérico en su forma fasorial. Paso al otro extremo con signo cambiado, va a ser 12 en magnitud y en fase 60, ¿no? Con esto ya he factorizado todos los coeficientes que tienen I1 y todos los coeficientes que tienen I2. Entonces mi ecuación número 1 se ha reestructurado, ¿no? Vamos a la a la ecuación número 2. De misma forma, sumo los coeficientes que tienen I1. Esta vez con amarillo lo hacemos, ¿no? I1 va a estar aquí y aquí. Hago esa suma. Aquí, como no es tan complicado, va a ser menos 6J más 3J. Menos 6J más 3J, ¿cuánto es? Es menos 3J y 1. Ahora sumo los coeficientes que tienen I2. Los coeficientes que tienen I2, ¿cuáles son? Es este y este. ¿A qué va a ser igual? Va a ser más 6J menos 4J es igual a más 2J y 2. Como ya lo he sumado, entonces lo igualo a 0 porque no hay otro número que pueda pasar al otro extremo, ¿no? Y mi ecuación número 2 se ha reestructurado. Ok, entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones consistentes, ¿no? O sea, si se dan cuenta, un sistema de ecuaciones consistente es cuando el número de ecuaciones es igual a mi número de incógnitas, ¿ya? A eso se lo denomina un sistema de ecuaciones consistente. Si pueden notar, entonces aquí tengo dos ecuaciones y mis incógnitas, ¿cuántos son? 1 y 2, ¿no?
Mis incógnitas son la cociente 1 y la cociente I2. Entonces, aquí, el ejercicio, el INGE les puede pedir la solución de I1 o directamente solo la matriz, ¿no? Solo la matriz. Entonces, como ya había explicado, cuando tengo esta estructura, cuando es la suma o resta de cocientes, entonces yo tengo como resultado la matriz impedancia, ¿ya? Multiplicada por la matriz cociente, esto es igual a la matriz voltaje, ¿no? Entonces, rearmo, ¿no? Lo vuelvo este sistema de ecuaciones en su forma matricial. Al volverlo en su forma matricial, lo único que debo hacer es la matriz impedancia. Como noto que es un sistema de ecuaciones 2 por 2, entonces la matriz impedancia va a ser 2 por 2, ¿no? Si fuera una matriz 3 por 3, o sea, una matriz de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, entonces mi matriz impedancia va a ser 3 por 3, ¿no? Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas incógnitas tengan, ¿ya? Entonces, aquí, en esta matriz impedancia, denoto los coeficientes que tiene en orden cada incógnita, ¿no? En este caso, primeramente, 5 más 2J y 1, menos en el otro, ¿cómo se dice? En la otra posición, menos 3J, ¿no? Ya he terminado. Ahora aquí, para la otra posición va a ser menos 3J más 2J, ¿ya? Ahora lo multiplico por la matriz cociente. La matriz cociente es la que contiene las incógnitas, ¿no? Y 1 y 2. Y como igual tengo la matriz voltaje. La matriz voltaje va a tener en la primera posición 12 en magnitud y en fase 60, y en la otra posición 0, ¿no? Si ustedes quieren convertir ahora de su forma matricial a su forma de ecuación, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que multiplicar esta matriz con esta. Y posteriormente igualar posiciones. Simplemente eso. ¿Ya? Para aquellos que, no sé, tal vez no sepan. Entonces, ahora como ya está matricialmente, una forma de verificar que estoy yendo por el camino correcto es que sea la matriz impedancia. La matriz impedancia es esta, y como hemos armado, es todo esto, ¿no? Una forma de verificar que estoy yendo por buen camino es que mi matriz impedancia sea simétrica. ¿A qué me voy cuando digo que sea simétrica? Lo siguiente, como esta matriz tiene posiciones, las posiciones de los extremos deben ser iguales. Por eso voy a nombrar, por ejemplo, aquí, lo voy a hacer A minúscula, B minúscula. Y estas dos posiciones de los extremos tienen que ser iguales, ¿no? Un ejemplo donde diremos A mayúscula, A mayúscula, ¿no? Esto para una matriz 2 por 2. Para una matriz 3 por 3, si quieren ver que es simétrica, la diagonal principal van a ser siempre distintas o a veces pueden ser iguales, ¿no? Pero de todas formas lo voy a nombrar A, B, C. Para que sea simétrica, los valores de los extremos deben coincidir. Esta posición debe coincidir con esta. Esta posición de aquí debe coincidir con esta otra posición. Y por último, esta posición de aquí debe ser igual con esta posición. Entonces, si cumple eso, entonces tu matriz es simétrica. Si cumple eso, tu matriz es simétrica. Si tu matriz es simétrica, ya es un paso por delante que te está advirtiendo que está bien. Eso sí,
eso sí, tus incógnitas aquí son puramente cocientes, ¿no? O puramente voltajes, ¿ya? Eso con lo que van a practicar se van a dar cuenta, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿cómo soluciono ese sistema de ecuaciones? O esa forma matricial. La forma de resolverla es lo más sencillo, ¿no? Lo único que tienen que hacer aquí es volverlo de esta manera. Esta matriz, impedancia, deben hallar su inversa y multiplicarla con la matriz voltaje. Lo voy a escribir grande, es la matriz inversa, ¿no? Esto es lo correcto, ¿ya? Pero se ahorran todo ese proceso con una calculadora que resuelva números complejos, ¿ya? O un sistema de ecuaciones n por n. En este caso yo tengo esto, ¿no? Ustedes pueden conseguir la que más les guste o la que más se les facilite, ¿ya? Ya les he proporcionado esto, pueden descargarla e instalarla. Creo que también hay para celular, si mal no estoy recordando. Pero lo que deben hacer aquí es, primeramente, denotar la matriz impedancia. Denotan la matriz impedancia y la matriz voltaje. Aquí está la opción de matrices y den ahí la matriz voltaje primero. La matriz voltaje es 12 en magnitud y en fase 60. Y la otra posición es 0. Y la otra posición es 0. ¿No? Ahora armo la matriz impedancia. Mando la matriz impedancia, va a ser 5 más 2, otra. La otra posición va a tener el valor de menos 3, otra. Posteriormente la otra posición, perdón, va a ser menos 3, otra. Y por último, 2, otra, ¿no? Ahora, para resolver esta matriz, habíamos visto que se tiene que hallar la inversa, ¿no? En esta calculadora, al hacer la división, prácticamente ya está interpretando que estás determinando la inversa. ¿Ya? Entonces, y simplemente tienen que hacer la división de la matriz voltaje entre la matriz impedancia. Le dan un enter y les va a salir una advertencia donde está diciendo interpretado como la inversa, la matriz inversa, ¿no? Le dan nuevamente en enter y aquí obtienen sus valores. Ya. Aquí hay un error, lo damos aquí, nos vamos a la casita, ¿ya? Y le dan enter. Y aquí se los va a convertir en su forma factorial nada más, ¿ya? En donde ustedes están hallando la respuesta de esta manera. Están determinando I1 y I2, la cual va a tener como resultados 2,14 en magnitud y en fase 86,56. Y la cociente I2, 3,21 magnitud y en fase 86,56. Eso es lo que están hallando de forma correcta. Pero ustedes se adelantan y dicen y comparan. Este valor es igual a este valor. Esta expresión de aquí es igual a esta expresión de aquí. En la cual ustedes necesitan, para la resolución de este problema, I1. I1 es igual a 2,14 en magnitud y en fase 86,56 amperes, ¿no? Esta parte ya es netamente resolución de sistemas de ecuaciones y yo creo que eso ya domina, ¿no? Puesto que eso se lleva en álgebra 2. La única complicación sería los números complejos. Ahora, como me indicaba el problema,
determinar la potencia en el resistor de 5 ohms, ¿no? ¿Recuerdan la parte de potencias de primer parcial, ¿no? Si la fuente es real, entonces la potencia en 5 ohmios va a ser igual a el módulo de la cociente I1 por la resistencia de 5 ohmios, perdón, la módulo elevado al cuadrado por la resistencia de 5 ohmios, dividido entre 2 debido a que es un valor real, ¿no? En lo cual me va a salir, si lo hacemos en el de aquí, va a ser igual a 2,14 elevado al cuadrado por 5 dividido entre 2, ¿no? Y me da 11,45, digamos. 11,45 vatios. Con esto he dado solución al problema que tenía bobinas acopladas magnéticamente. ¿Ya? La parte de bobinas acopladas magnéticamente es en la determinación de ecuaciones. Deben dominar para esto ley pasiva de signos y el método de Mayes, ¿no? Que es lo mismo, método de Mayes, y dominar convenio de puntos de bobinas acopladas magnéticamente. Y los restantes de solución del sistema de ecuaciones, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, los que siguen, ¿tienen dudas, preguntas? ¿Hay alguien que no haya comprendido para explicarle de nuevo? Sobre la calculadora, ¿Sobre qué? la calculadora, no tengo que repetir. Lo de la calculadora. Sí, a veces es que a mí me salió diferente. Y estoy utilizando la misma calculadora. ¿Esto te has fijado que está en radianes? Sí, Ya. A ver, observemos, a ver, tal vez me he equivocado al denotar algo, ¿no? Yo lo he hecho en CAS, ¿no? Va a ser 12 en magnitud y en fase 60, dividido entre 5 más 2J, menos 3J, menos 3J y 2J, ¿no? Esto prácticamente lo llevamos a la maletita, perdón, a la casita, donde te ayuda a convertir en números factoriales y le das Enter, ¿ya? Y lo convertimos y es el mismo valor, ¿no? Podrías revisar esa parte. A ver. eso es lo de 12. ¿No puedes repetir, por favor? Creo que me he puesto mal yo. ¿Cómo te sale? A ver, tal vez nos explicas y te podemos indicar guiando. A ver, a mí me han salido 2.38 y en fase 54.28. Eso. ¿Has escrito igual? Sí, pero la parte del voltaje, lo que has reemplazado, creo que está diferente. No, aquí simplemente, ¿ves? 12. Tienes que apretar. Ya. Esta cosa de aquí, en esta calculadora, está expresando grados. Hay nomenclaturas, bibliografías, donde esto expresa lo que nosotros expresamos aquí, esto, ¿no? Nuestra calculadora es 12 en magnitud y para hacer ese símbolo es Shift y por. ¿Estás haciendo eso? Sí, eso he puesto. No sé qué es raro, la verdad. Ya, bueno, vamos a ver un tutorial, yo creo. Vale, a ver, otra situación sería tu configuración. A ver, ¿dónde es configuración? Creo que es Shift la maletita. No.
Y escape. Ya, bueno, me he olvidado, a ver, déjame recordar. Si No mal se no me- molesta, sí, o sea, lo voy a averiguar, ¿no? Ya. Tal vez en tu configuración está aquí eh, el número de decimales y la forma del número complejo. Eso podrías revisar. ¿Ya? Ah, ya, ya, gracias. Ya, volviendo entonces, como dice aquí el compañero, ¿cómo sería el análisis de mallas cuando son tres inductores acoplados entre sí? ¿Ya? Entonces, como les había explicado, esto es un ejercicio sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Este es un ejercicio que les puede evaluar, o también no. El complicado, el que se evaluaba en el campus, déjenme buscar, son estos tipos, en donde esto está acoplado con dos bobinas, ¿no? Para que vamos a hacer una malla, pues aquí no nos alcanza tiempo, y la otra malla, las otras dos mallas lo hacen ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al ejercicio y yo voy a hacer el más difícil. A ver, ¿cuál es el más difícil? Aquí, el más difícil es, bueno, ambos, todos son difíciles, ¿no? A ver, esta tiene dos acoples, una, dos. Esta, una, dos. Esta, una, dos, ¿no? Ah, a ver, elijan la malla 1, la malla 2 o la malla 3. ¿Cuál quieren que haga yo? Y ustedes van a hacer las otras dos y la siguiente comprobamos el resultado. A ver, sugerencias. La 3, sí puede ser. Ya. Ok. Vamos a la 3. Primeramente, como habíamos indicado, nos damos, como el ejercicio no nos da direcciones de cociente, pero nos pide determinar I sub 0, me planteo una ecuación, perdón, me planteo una cociente con dirección a la que me pide, ¿no? En este caso, esperen un cacho, esto lo vamos a ampliar más. Nuevamente. Ya. Ahí yo creo que se va a ver mejor. Sí. Ya. Entonces, como no nos da direcciones de cociente, me asigno, ¿no? Cociente I1, cociente I2, cociente I3. Ya. Donde I3, aquí antes de pasar, es igual a I sub 0. Si determino I sub 3, he determinado I sub 0, ¿no? Lo vamos a hacer con color rojo. Y obviamente por ley de Ohm aquí, ¿no? Estoy aquí y va a ser menos 50 J y 3. Sigo haciendo sumatoria de voltajes, llego a esta bobina acoplada magnéticamente, ¿no? Abro corchete. Como si fuera, primeramente, por ley de Ohm, ¿no? 60 J por la cociente que fluye en esta línea. Dense cuenta, en esta línea hay una cociente que no es I3, no es I1, ni es I2, ¿no? Es la diferencia de alguno de ellos. En este caso, va a ser I3 menos I2, ¿no? Va a ser 60 J I3 menos I2. Ahora, noto que esta bobina está acoplada magnéticamente con esta y con esta, ¿no? Primeramente, voy a hacerla con el acople con esta bobina, ¿no? Va a ser, yo ahora aquí nuevamente entra el factor de los puntos. Como me he dado esta dirección, esta cociente está entrando por el punto. Como voy a hacer el acople con esta bobina, yo voy a hacer de cuenta que la cociente en esta bobina está fluyendo en este sentido. Si está fluyendo en ese sentido, va a ser igual a I sub 3 menos I sub 1,
¿no? Y está entrando por el no punto. Punto, no punto, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua y la corriente de la bobina donde he hecho el acople. Va a ser I3 menos I1, ¿no? Para que se note mejor lo voy a borrar, ¿ya? Ya he hecho mi primer acople. Más, bueno, aquí no sé si es más, perdón. Ahora me toca hacer el segundo acople, que es con esta bobina. Va a ser, ahora nuevamente me doy una dirección. Me daré la dirección hacia abajo. La dirección hacia abajo está entrando por el no punto y su valor es I1 menos I2, ¿no? Entonces, punto, no punto, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua, es 30J. Y lo multiplico por la bobina donde he hecho el acople, que iba a ser por I1 menos I2, ¿no? 30J por I1 menos I2. Como ya he terminado de hacer el voltaje aquí debido a las inductancias mutuas que generan una FEM, entonces cierro corchete, ¿no? Y le doy un signo más y aquí está continuando, ¿sí? Listo. Entonces borro toda esta parte para que no se note. Y prosigo a hacer la sumatoria de voltajes en este elemento, ¿no? En este elemento, como es nuevamente una bobina acoplada magnéticamente, abro llave, perdón, corchetes, y primeramente por ley de Ohm, ¿no? Va a ser 40 J I sub 3 menos I sub 1. Ahora, nuevamente verifico los puntos, ¿no? Convenio de puntos. Primeramente con esta bobina de aquí. Esta bobina de aquí, yo voy a suponer nuevamente que está entrando por el punto, ¿no? Si está entrando por el punto, va a ser la cociente I3 menos I2, ¿no? 3 menos I2. Punto, no punto, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua, 20J, y lo multiplico por la cociente de la bobina donde he hecho la copla. Es I3 menos I2. Listo. Ahora está acoplado magnéticamente con esta otra bobina, ¿no? Ahora aquí otra vez me asigno esta dirección nuevamente. O si quieren ustedes ya les he explicado la otra dirección, pero acá, Una pregunta. Como son bobinas en serie, ¿no sería multiplicado por 2? nuevamente, porfa, no se te escucha muy bien. ¿No estaría multiplicado por 2? ¿Cómo multiplicado por 2? ¿Cuál bobina? No, creo que estás confundiendo esto, ¿eh? Te explico. Si te das cuenta, mira, aquí en esta bobina hemos hecho primeramente por ley de Ohm. Ese es su FEM ¿cómo se dice? De la impedancia. Ahora la FEM que va a inducir debido a las inductancias mutuas son, como está acoplada con dos bobinas, va a haber una FEM y otra FEM, ¿no? Entonces esa FEM 1 será con esta bobina, aquí está. Esa otra FEM 2 será con esta otra bobina, FEM 2. ¿Ya? Donde esas FEM están multiplicadas por las cocientes donde se hace el acople. ¿Ya? En este caso, para este acople, ¿qué cociente de otorgado? Me ha otorgado la cociente I3 menos I sub 1, ¿no? Tal vez se cometió un error ahí, no está bien.
Eso ha sido para mi primer acople. Para mi segundo acople, yo me he dado esta otra dirección, ¿ya? Es la dirección I sub 1 menos I sub 2. Entonces observo, está efectivamente eso, ¿ya? Ahora ya he terminado de determinar el voltaje en este elemento. Me toca determinar el voltaje en este otro elemento. Entonces mantendré las mismas direcciones, yo me he dicho, ¿ya? Entonces, como noto que es una bobina acoplada magnéticamente, me abro llave para no confundirlo. Solamente eso. Ahora, si notas, ahora aquí, la corriente que está fluyendo en esta línea es I3 menos I2, ¿no? No te confundas porque I1 está en todo este trayecto. I2 está en todo este trayecto. I sub 3 está en todo este trayecto, en esos cables. Pero las corrientes son distintas. Este cable, a ver, ¿dónde se ve? En este cable y en este cable son diferentes corrientes. Y esas corrientes que están enmediadas son las con las que están acopladas magnéticamente. ¿Ya? No te vayas a confundir eso. No vayas a poner I1, ¿no? Pues creo que eso me estabas preguntando. A ver. No sé quién me ha preguntado. Es lo que me estabas preguntando, ¿verdad? Me imagino que sí, no dice nada. Ya, entonces estábamos en este punto, ¿no? En el acople de menos 20J. Era este. Punto, punto, punto. Perdón, punto, no punto, ¿no? Entonces, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua que es 20J, y lo multiplico por la corriente de la bobina donde he hecho la acople. En este caso va a ser I3 menos I2. ¿No ve? Listo, hasta aquí ya. Ahora me falta el otro acople. El otro acople va a ser con esta bobina de aquí, ¿no? Como ya había explicado, me da esta dirección yo. Va a ser I1 menos I2. I1 menos I2. Donde I1 menos I2 está entrando por el no punto. Y es la bobina donde estoy haciendo el voltaje está entrando por el no punto también. No punto, coeficiente positivo por delante. Denoto la inductancia mutua, que es 10J, y lo multiplico por la corriente donde he hecho la corriente en la bobina donde he hecho la acople, que es I1 menos I2. Como ya he terminado de hacer la sumatoria de su FEM y de las FEM que son inducidas, cierro corchete, y como no hay otro elemento el cual tenga voltaje, lo igualo a 0. Vale, entonces eso sería la ecuación para la malla número 3. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta para ir despidiéndonos? Ya saben que las otras las tienen que hacer ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si puedes hacer uno más. Mm, A ver, lo voy a hacer todo rápido y ustedes los Por revisan. favor, Ausi. ¿Ya? Bien. Voy a borrar todo. Recuerden que esta es la 3. Recuerden que esta es la ecuación número 3. La 1. La 1 tiene esta dirección y esta dirección. Ya lo voy a hacer rápido y ustedes los revisan.
y 1 va a ser menos 50 en magnitud y en fase de 0, más 10J y 1 menos I3. Ahora se va a acoplar con esta. Yo voy a decir que es negativo 10J, punto no punto, y 1 menos I2, ¿no? Y 1 menos I2. Con esta otra. A ver. Punto, punto, cociente positivo por delante, 20J, y lo multiplico por I3 menos I2. Menos 3 menos I2. Y cierro llave, más, vuelvo. Ahora me toca esta bobina. Más 80J y 1 menos I2. Y ahora con esto, ¿no? Punto, no punto, coeficiente negativo por delante, 10J. Y lo multiplico por la cociente donde he hecho la copia. Será I1 menos I3. Con esta otra bobina. No punto, punto, coeficiente negativo por delante, denoto la indistancia mutua, es 30J, y lo multiplico por esta cociente, ¿no? Que es I3 menos I2. Y listo, ya tengo. Ya no tengo ningún elemento más que sumar, lo igualo a 0. Reviso por si acaso. 50 menos 50, 10J y 1 menos I3, menos 10J y 1 menos I2, más 20J y 3 menos I2. 80J y 1 menos I2, menos 10J, punto no punto, y 1 menos I3. No, no punto, punto, coeficiente negativo, 30J y 3 menos I2, ¿no? Hasta aquí está bien. Nos toca la ecuación número 2. Va a ser, primeramente, 102. Más, abro llave, me toca una bobina acoplada magnéticamente. Va a ser 80J y 2 menos I1. Ahora, mi primer acople que sea con esta otra bobina de aquí. Punto, punto. Coeficiente positivo por delante, 10J y 1 menos I3. Ahora aquí, punto, punto, coeficiente positivo por delante, 30J, y la cociente que fluye en esta línea, que va a ser I3 menos I2. I3 menos I2. Cierro llave, más nuevamente una bobina acoplada magnéticamente, la de 60J, ¿no? Más 60J y 2 menos I3. Punto, punto, punto. Más, perdón, estoy mal. No punto, porque recuerden, no punto, esa cociente ya está ahí. No punto, punto, ¿no? No punto, punto, coeficiente negativo por delante. Denoto la inductancia mutua, que es 30J, y la cociente en la bobina donde he hecho la copia. Va a ser I1 menos I2. Perdón, I2 menos I1. Nuevamente, ahora con esta bobina de aquí, va a ser no punto, no punto, punto, coeficiente negativo, denoto la inductancia mutua, y la cociente que fluye en esta línea, que es I1 menos I3. I1 menos I3. Ahora, por si acaso, le doy una revisada. 102, 80J, I2 menos I1, punto, punto, 10J, I1 menos I3,
punto, punto, 30J y 3 menos y 2. Ya, cierro llave, vuelvo aquí, 60J y 2 menos y 3 menos 30J. Eso quiere decir que está entrando por el no punto y esta por el punto. ¿Está bien? Y la cociente de esa bobina va a ser I2 menos I1. ¿Ya? Ahora esta cociente está entrando por el punto, por el no punto y esta por el punto. Coeficiente negativo por delante, menos 20J. Y esta cociente de aquí, que va a ser I1 menos I3, ¿no? Y está ahí. Entonces estas son las tres ecuaciones de este ejercicio que tiene como acople dos bobinas. ¿De acuerdo? Entonces se los voy a pasar en captura a su grupo y ya nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Auxi, ¿cuándo vamos a hacer? Quería hacerlo hoy, pero hemos tardado. Yo creo que el viernes. ¿Ya? Si Está no bien. terminamos. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, Fernández.